tema de hoy es un tema de mucha relevancia a nivel mundial y es tiempo de que hoy pongamos énfasis en quiénes son los que originan, promueven, propician la tortura en el mundo. Este día que se ha constituido por las Naciones Unidas como el Día Internacional 26 de junio en favor de los sobrevivientes de la tortura, es un día para atender el asunto, pero ir realmente al fondo del asunto, realmente a la génesis de toda esta historia y tratar de buscar que nuestros países puedan atender y acotar este fenómeno tan grave que genera tantas ganancias a la corrupción, a la delincuencia y sobre todo de dos grandes agencias internacionales que sirven para promover la tortura, la corrupción, la degradación de las sociedades en el mundo en aras de los intereses oligárquicos que están detrás de este sionismo que en el mundo intenta seguir agrediendo a los pueblos. Tenemos que tomar en cuenta que hay una extraterritorialidad del papel de ese ente sionista de ocupación de la Palestina, ese ente sionista que en todas partes del mundo tiene una gran influencia a través de sus grandes inversiones y que el efecto corruptor que propician por los grandes capitales que manejan son capaces de desestabilizar a cualquier país para imponer sus principios, sus proyectos, sobre todo en lo que se llama el complejo militar industrial, la carrera armamentista y esta carrera del espionaje. Y tenemos que señalar los principios fundamentales porque estas agencias, estas dos grandes agencias creadas a partir de la creación de este multilateralismo que hoy tiene una crisis terrible que se genera a través de la creación de las Naciones Unidas y previa a la creación de las Naciones Unidas o concomitante a ella, se crean estas dos agencias, ese instituto de ese territorio de ocupación, de ese ente que no podemos hablar de un Estado, de una nación, porque incluso en el concepto de nación el territorio es un elemento que delimita y este colonialismo de ocupación de la Palestina no tiene fronteras y vemos cómo se sigue expandiendo a lo largo del mundo, pero sobre todo también la extraterritorialidad de la imposición de sus normas o de sus principios sobre la base de una seguridad aparente, utilizando el holocausto judío como un argumento fundamental para decir que tienen derecho a protegerse y por lo tanto a hacer estas labores de inteligencia. Estas dos grandes agencias que no responden a intereses democráticos de ningún país, porque para empezar ninguno de ellos es democrático, pero ni siquiera atienden a los planteamientos constitucionales, no hay poder alguno que pueda regular sus acciones porque estas son supraestatales, suprademocráticas y extraterritoriales en cualquier parte del mundo. Es el primer concepto que tenemos que entender y acotar y decir que México, como muchos de los países del mundo, ha sufrido la implementación de las políticas de seguridad nacional, las políticas de lucha contra el terrorismo y las políticas de estas labores de inteligencia y contrainteligencia que nos han generado millones y millones de personas que han sido víctimas de tortura, de ejecución extrajudicial, de desaparición forzada en el mundo, gracias a estas dos agencias que se dedican a desestabilizar los gobiernos para implementar las políticas del poder, de ese poder supremacista que en cualquier parte del mundo se erige. Lamentablemente, su acción queda casi siempre oculta porque quien toma la decisión
quien ejecuta, quien implementa las políticas que estas dos agencias hacen en el mundo, terminan siendo personas, ya sea de la delincuencia común o incluso altos mandatarios de un gobierno que ha sido infiltrado por estos grupos. Y aquí tenemos un elemento fundamental que habla de este necrocapitalismo, de este capitalismo en fase terminal, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en esta guerra de expansión de capitales, pierden la hegemonía en el mundo y vienen en este proceso de degradación y lamentablemente en ese proceso de degradación lo que imponen es estos elementos de la descomposición social y es por ello que por más que se quieren desdibujar o desmarcar de la acción de estas agencias, ahí vemos directamente cómo están vinculadas. ¿Cuáles son los papeles de estas dos grandes agencias? Y ahora que ha salido este cártel del club de los Epstein, que vemos cómo esa élite política, económica, de los medios de comunicación, de los medios del espectáculo, de los medios deportivos que tanto atraen capitales y tantos recursos generan, son un elemento de influencia fundamental y vemos cómo ahí, en este proceso, el club Epstein, que impuso la pederastia, el tráfico de menores, la ejecución, incluso se habla de canibalismo en este sentido, algo terrible, cuando se decía que los comunistas eran come niños, que los comunistas te quitaban a tus hijos, vemos cómo mediante estos modelos de concurso, estos modelos de certamen de belleza, de la niña más linda del ejido, de la niña más linda de una universidad, hasta llegar a los concursos del Miss Universo, cómo eran infiltrados por estos grupos para ir corrompiendo a los jóvenes, para atraerlos, para utilizarlos dentro de esa política de chantaje, porque se grababa, se filmaba y después se chantajeaba a grandes poderosos para que cumplieran con los designios de estas élites que en el mundo tratan de gobernar este supremacismo que se vende como un supremacismo religioso de personas que van a misa, de personas que van a la iglesia y que tienen estos principios conservadores y cuando en realidad vemos esa doble moral que se ejecuta desde estas grandes agencias. ¿Por qué utilizan este tipo de modelos? Porque es un modelo de negocio que les da un alto rendimiento, es decir, ganan mucho dinero y con ese gran capital que logran obtener pueden corromper a cualquier grupo, a cualquier empresa e incluso pueden ir tomando grandes núcleos de población para corromperles y utilizarlos como carne de guerra en estas situaciones tan graves que estamos hoy viendo y viviendo.